Eh, Agradecer también al Centro Bíblico y al hermano Mario Ureña por la invitación a compartir y facilitar un espacio de reflexión en torno a los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Bueno, mi nombre es Gerson Zamora, Santiago, pertenezco a la Iglesia de Dios en el Perú. Soy docente en el área de teología y también en mi iglesia me dedico y estoy encargado del área de teología a nivel regional, como le decimos acá. Mi área es Nuevo Testamento, estudié literatura bíblica, después ciencias bíblicas, tanto en el Perú como fuera del Perú, y también con una maestría en antropología en la Universidad Nacional de San Marcos. Bueno, yo muy feliz y encantado de poder dialogar con hermanos y hermanas de diferentes partes, ¿sí? de América Latina. He notado de dos países, ¿sí? México y Venezuela. Además de los hermanos que se han presentado de aquí del Perú. Bueno, yo creo que habrá oportunidad de conocernos, ¿sí? Además de saber de qué países más están integrando este espacio de estudios. Bien, voy a hacer una presentación en la pantalla, ¿les parece? Sobre sílabus. El sílabus es la propuesta del curso. Y después de la presentación, pues vamos a iniciar con una introducción, pues, a los evangelios sinópticos y al evangelio de Juan. Siempre se hace esa distinción porque el evangelio de Juan, pues, su estructura, su contenido, su estilo literario, aún su acento teológico es muy distinto a los evangelios sinópticos, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas. Bien, voy a hacer la presentación. Primero del sílabo. No, he empezado ya el pues, curso. Hola, buenas. Buenas tardes, ¿sí? Y disculpe la interrupción, voy a salir unos 20 minutos, tengo una emergencia ahorita. Me vuelvo a conectar en 20 minutos, ¿podrá ser? Claro, hermano. Muchas gracias. También de Colombia, sí, voy a apuntar aquí. Bien, logran ver la pantalla, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. Bien, el curso es de los evangelios. En los seminarios teológicos, este curso se denomina Nuevo Testamento 1, ¿sí? Bueno, el curso trata de exponer los aspectos más importantes de la teología y literatura de los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan en su contexto histórico. Es lo que vamos a intentar trabajar, ¿sí? Y desde los acentos teológicos y también un análisis literario de los textos bíblicos, siempre en su contexto histórico. Así que eso es fundamental. Bueno, sobre la justificación, los evangelios representan la memoria histórica y teológica del cristianismo naciente. Posteriormente se convirtieron en los fundamentos teológicos de la iglesia cristiana. Conocer los evangelios significa afirmar y redescubrir la identidad del cristianismo. La razón fundamental por la cual se estudian los evangelios es que fueron y son la base de la identidad teológica del cristianismo. El curso comprende el estudio del mensaje querigma de los evangelios por medio de la información bibliográfica y a través de ejercicios exegéticos en clase. Eso es fundamental, es decir, los evangelios se escriben muy posterior a la muerte y resurrección de Cristo para conservar la memoria viva de los hechos de Cristo, su ministerio, y a la vez para definir una identidad, que justamente los evangelios, que no solamente fueron 4, fueron muchos, tienen esa intencionalidad, pues sí, conservar la memoria, ya que lo que hacen los discípulos primeramente es predicar oralmente, compartir oralmente, y la escritura es un fenómeno posterior, es decir, llevar
todo lo que hizo Jesús y lo que dijo a un escrito, a un material, es un fenómeno posterior que tiene pues la finalidad de conservar la memoria y junto con ello definir la identidad cristiana. Eso es una cuestión fundamental. Bueno, y lo que vamos a hacer en clase es, yo les voy a entregar después, al final, un PDF para que vayan trabajando en sus casas sobre los evangelios, y esa información nos va a ayudar a la discusión en clase, a profundizar también la conversación que vamos a tener en clase, y junto con ello vamos a analizar el texto bíblico, ¿sí? Que eso va a ser fundamental, el análisis del texto bíblico. Bueno, las competencias, comprender los aspectos literarios y teológicos más importantes de los evangelios, y eso lo vamos a ver en cada semana, ¿sí? Y también conocer el contexto histórico social de cada uno de los evangelios. Bueno, el contenido programático. Hoy vamos a revisar el sílabo, que es lo que estamos haciendo en este momento, definir conceptos básicamente qué es evangelio, ¿sí? El evangelio, que significa anuncio, tiene una definición tanto en el mundo griego como en el mundo judío, pero además de entender evangelio como mensaje, el evangelio también es literatura. Entonces vamos a ver esos dos aspectos el día de hoy, ¿sí? El evangelio como mensaje, como predicación, y el evangelio como literatura, así como un conjunto de libros que se escriben fines del siglo I y principios del siglo II. La próxima semana el evangelio de Marcos, y después yo les voy a pedir que hagan un resumen, no de todo el evangelio de Marcos, sino del texto que les voy a entregar, Eduardo Arens, Los Evangelios ayer y hoy. Es un libro bastante bueno que yo les voy a enviar el día de hoy, ¿sí? El 22 de mayo, el análisis del Evangelio de Mateo, que vamos a hacer pues una exégesis de un texto, es decir, analizar un texto, para que no quedarnos únicamente en la teoría, pues sí, en las definiciones o en las discusiones teológicas en torno al libro. 29 de mayo, el análisis del Evangelio de Lucas. El 5 de junio, el análisis del Evangelio de Juan. Y el 12 de junio, una discusión entre los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan, pues, ¿sí? Y ese día también va a haber una evaluación que yo voy a explicar ahora, para los que deseen obviamente seguir avanzando en el programa. La metodología va a consistir en la exposición del docente, y después, especialmente el día de hoy, ¿sí? En las siguientes sesiones, sí, les voy a entregar la lectura, que deben leerlo previamente, y con esas lecturas vamos a discutir aquí en clase. La evaluación consiste básicamente en la asistencia y la participación en clases. Sí, es fundamental que estén presentes, obviamente, sí, presentes aquí en la sala virtual, y comentar, intervenir, preguntar. La presentación de resúmenes, y cada semana de ver resúmenes que hay que presentar. Y finalmente haber una evaluación con preguntas abiertas, ¿sí? Que tiene que ver más con preguntas de reflexión. Acá hay una pequeña bibliografía, yo les puedo enviar, no todos, sino los que tengo en PDF, ¿sí? Bien, hermanos, hermanas, ¿tienen alguna pregunta en relación al sílabo? No sé si han recibido el sílabo. buenas tardes maestro, buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, No sé si nos podría enviar al grupo de la programación el sílabo para ir viendo. Les saludo de cada Perú a todos mis ya. hermanos que están conectados. Ok, entonces yo coordino con el hermano Mario para que... Sí, sí se les ha enviado, hermano. Le he vuelto a reenviar ahorita, hace unos minutos. Ok, Ok, gracias. ya está listo entonces. Bien, algo más, hermanos, con el sílabo que acabo de leer. ¿Tienen alguna
inquietud en relación a la propuesta, ¿sí? del curso por estas 6 sesiones. Si ustedes consideran que de repente un punto se debería ahondar más que otros, que tenga que ver obviamente con el curso, lo hacemos, ¿sí? Porque justamente yo les presento la propuesta para que más o menos nos ubiquemos para dónde vamos, pues, ¿sí? Bien, miren, es un curso introductorio y eso no quiere decir que va a ser, pues, superficial, sino vamos a intentar que entregar siempre elementos importantes para la interpretación de los evangelios y del Nuevo Testamento, en relación a los elementos históricos, culturales y también literarios. Bien, ustedes tienen entonces el sílabo, lo pueden leer. Entonces, para la próxima semana, yo les voy a enviar este PDF. Hay que hacer un resumen de la página 259 a la página 290. Es un libro de Eduardo Anes, y yo les voy a enviar apenas acabemos la clase. Le envío al hermano Mario para que coordine con ustedes. Entonces, esas páginas hay que leerlas solamente, ¿sí? La página 259 a la página 290. Hay que hacer un resumen, es decir, las ideas principales, cuáles son las ideas principales, y entregármelo, pues sí, especialmente los que deseen ir avanzando, pues sí, en un programa tienen que entregar para la evaluación. Hermano, ¿Sí? muy buenas tardes, Dios me lo bendiga, hermano Sí. Gerson Zamora. Una consulta, dentro del resumen, hermano, ¿hay un límite, un tope de palabras No. o ampliar o lo más central nada más de lo que se va a tomar lectura? Sí, lo más importante, ¿sí? Lo más importante. Eh, máximo 3 hojas, ¿sí? No más, no pueden extenderse, pues, ¿sí? En un resumen. Pues son las Sí, ideas hermano. principales, ¿sí? ¿Por qué le preguntaba? Porque en otros cursos nos dieron un tope de 300 palabras para hacer el resumen. Creo que nos facilita también hacer más sintéticos en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, 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 300 palabras viene a ser pues como una hoja nomás, pues, ¿sí? Eh, ya podemos, lo que podemos crear son en 2 hojas, pues, ¿sí? Para ya, junto con ustedes, definir, pues, ¿sí? Ya, perfecto, hermano. Dios me lo ¿Nos bendiga. Muchas quedamos? gracias. Muchas gracias. No, bueno, Antonio, gracias. No, está bien, si definimos mejor, pues, ¿sí? El nivel metodológico entre todos. 2 hojas máximo para un resumen. Entonces, si quienes, obviamente quieren una creditaje, pues, ¿sí? Bien, entonces empezamos con la definición de conceptos. Lo que tenemos que definir es qué es evangelio, eh, a nivel de oralidad, o sea, a nivel de anuncio y a nivel de literatura. Entonces son dos aspectos a la hora de definir evangelio, que en griego es evangelion, que lo voy aquí a mostrar, a presentar. Pero eso que quede claro, vamos a trabajar ahora de manera introductoria las 2 percepciones de evangelio. Evangelio como predicación, como anuncio, y evangelio como una colección de escritos. 2 cosas distintas, ¿sí? El evangelio como un conjunto de escritos, que después ya evangelio se convierte en un género literario, y evangelio como simplemente anuncio y predicación. Entonces empecemos con las cuestiones etimológicas, que siempre nos ayudan. Y bueno, pueden intervenir, pues sí pueden. Y me confirma si se ve. ¿Logran ver así? Sí, se observa todo. Ya, Gracias. bien. Ya, empecemos con la cuestión etimológica, ¿sí? Evangelio viene del término evangelio, que ahí está en la pantalla,
¿Qué significa de manera básica? Buena noticia, buena nueva. Ahora, la palabra evangelio, que es un término griego, fue utilizado previo a la literatura cristiana y previo al cristianismo. Es un término utilizado tanto por el mundo griego y también por el mundo romano. Entonces, la palabra evangelio, si queremos conocer su definición, tenemos que ir pues a la cuestión etimológica, a las raíces, y cómo se entiende evangelion en el mundo grecorromano, ¿sí? Porque ahí se utilizaba la palabra evangelion antes de la literatura cristiana, antes de los evangelios y antes del cristianismo. Evangelio ya era bastante utilizado por el Imperio Romano. Entonces, ¿qué significó? ¿Qué significó Evangelion? ¿O cómo entendieron Evangelion el mundo grecorromano, el imperio romano? Bueno, la palabra Evangelion, como anuncio, ojo, no estamos haciendo referencia a la literatura, se utilizaba en el contexto de la propaganda imperial. Específicamente, ¿en qué circunstancias? En las victorias militares. O sea, cuando el emperador pues lograba la conquista o la derrota en ciertos lugares geográficos, se anunciaba esa victoria. Esa era una buena noticia. Ese era un evangelio, ¿sí? La victoria militar del emperador se anunciaba, y eso era pues el evangelio. También cuando el emperador ascendía al trono, se anunciaba su ascenso. Eso era pues anunciar una buena noticia, anunciar una buena nueva. Y también cuando el emperador llegaba a una ciudad, pues previamente enviaban a sus emisarios a anunciar la buena nueva de la llegada del emperador. Entonces, la palabra buena noticia, que es evangelio en griego, estaba asociado a las victorias militares, a la ascensión al trono y a la llegada a una ciudad del emperador, de Augusto, ¿sí? Aquí hay que notar que la palabra evangelion estaba muy asociado a la propaganda y publicidad del Imperio Romano. Como ejemplo, esta es una inscripción encontrada en la ciudad de Priene en el año 9 después de Cristo. Es una inscripción que nos ayuda a entender la concepción de evangelio. Entonces yo lo voy a leer. Esta es una inscripción bastante antigua en relación pues al evangelio con Augusto. Es una época en la cual Octavio, que después se denomina Augusto, prácticamente es divinizado, ¿sí? en esta época. Entonces voy a leer esta inscripción. Dice: dado que la providencia, que ha ordenado todas las cosas y está muy interesada en nuestra vida, lo ha dispuesto todo perfectamente, dándonos a Augusto, a quien ha colmado de virtud para beneficio de los hombres, y nos lo ha enviado a nosotros y a nuestros descendientes como Salvador. Ojo, como Salvador, que acabará con las guerras y ordenará todas las cosas, y dado que con su manifestación el César, es Augusto, ¿sí? El emperador, ha sobrepasado las esperanzas de todos los que trajeron, ¿qué cosa dice? Buenas noticias, Evangelio. No solo superando a los benefactores que vinieron antes de él, sino anulando toda esperanza de que en el futuro nadie le superará. Y ya que el día del nacimiento del Dios ha sido el comienzo de las buenas noticias, el Dios se refiere hoy prácticamente a Augusto, y las buenas noticias es justamente el nacimiento de el nacimiento, ¿sí? del emperador Evangelia, que vinieron a través de él. Entonces, esto es importante a la hora de querer entender qué significó Evangelio. Estaba muy asociado a la propaganda del Imperio Romano y específicamente al emperador Augusto. ¿Sí? La buena nueva es este emperador que es un Dios salvador. El emperador está divinizado, y anunciar de este emperador divinizado
y que salva, es el Evangelio, es el Evangelio. Así se entendía en el Imperio Romano. Entonces, cuando la gente escuchaba la palabra Evangelio, lo asociaba con Augusto, con el César, con el emperador, que llega para salvar. Ese es un punto bien interesante porque después Pablo va a hablar del Evangelio de Cristo y posiblemente lo hace en estos términos, ¿sí? Eso hay que... Miren, hasta aquí si tienen preguntas, con toda libertad lo pueden hacer, ¿sí? Para no ir muy rápido y explicarlos. No tengo ningún problema de volver a explicar. Necesariamente, buenas tardes, la palabra evangelio, entonces es bíblico. Esto viene después de Cristo ya, ¿verdad? Antes de Cristo también. Hermana Norma, gracias por la pregunta. La palabra evangelio es utilizado antes del surgimiento del cristianismo. Se usa mucho antes, ¿sí? Claro. Es un término bastante común. No es una palabra utilizada solamente por el cristianismo o creación del cristianismo. Ya se utilizaba mucho antes del cristianismo, especialmente para la propaganda publicitaria política del Imperio Romano, pues, ¿sí? Claro, eso es lo que hoy estoy entendiendo porque desconocía, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo es muy interesante. Desconocía esto. Gracias. Gracias, hermano. Profe, Sí, a ver, dígame. bendiciones para todos. Usted va a hablar de la palabra compuesta etimológicamente del Evangelio o va a utilizar esas dos raíces que se encuentran ahí, que es y Evangelio, ¿cierto? Sí, Entonces, gracias, profe. sí, bueno, un poquito más allá que eso, sí es cómo se utilizaba y cómo se entendía la palabra evangelio en el contexto histórico. Porque finalmente las palabras tienen sentido en la historia y cómo se utilizaba en ciertos contextos históricos, ¿sí? Básicamente por ahí va la introducción del término evangelio, no únicamente entender etimológicamente aislado del contexto histórico, sino que finalmente es el contexto histórico que da sentido a las palabras, ¿sí? Igual que en el mundo actual, pues si nuestras palabras tienen sentido siempre, son dotadas de sentido en contextos culturales, históricos específicos, ¿sí? La palabra evangelio, entonces, en el contexto greco-romano, tiene un sentido de anuncio y de propaganda político-imperial, donde se anuncia, especialmente asociado al emperador, al César, ¿sí? Al Augusto, que salva. Eso es muy curioso porque en griego existe otra palabra para predicación, para anuncio, que es kiruso, pero los cristianos usan la palabra evangelio con una intención. Todas las palabras se usan con una intencionalidad, pues, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver más o menos por dónde va la intencionalidad. Y claro, la palabra evangelion es una palabra compuesta de bueno, que tiene que ver con una buena noticia, pues, ¿sí? Eso significa esa palabra compuesta, ¿sí? Una buena noticia, pero después en el contexto greco-romano, ¿a qué se refiere con buena noticia? Que lo hemos visto ahora, se refiere pues al emperador. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes, soy Edgar. De esto, también vamos a estudiar los evangelios. ¿Qué ha hecho que los 4 libros del Nuevo Testamento, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, lleven este nombre de los evangelios? Su mensaje, las buenas noticias que tiene,
Eso ha hecho que podamos conocer de esta forma estos 4 libros del Nuevo Testamento. Sí, vamos por allá, vamos por allá. Está muy buena las preguntas. Justamente con lo que tú mencionas tiene que ver un poco con lo que ahora vamos a ver. Sí, ahora hay que ubicar la palabra evangelio también en el horizonte de la tradición judía, ¿sí? Del Israel bíblico. Ahí también se utilizaba la palabra evangelio. Entonces, ¿qué significaba? Si ya sabemos qué significaba las buenas noticias del Evangelio en el mundo greco-romano, ¿qué significaba para la cultura judía? Bueno, anunciar buenas noticias aparece en los últimos capítulos de Isaías, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan? Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae la buena noticia de la paz, que anuncia buenas noticias y pregona salvación. Dice Sion, reina tu Dios. Pero aquí, buena noticia está asociado también con salvación, solo que no es la salvación del emperador, sino es la salvación de Dios, y es un Dios que reina. Entonces, la buena noticia en la tradición israelita es la llegada de Dios como rey que trae salvación al pueblo. Entonces, ven interesantemente cómo se usa el concepto, tanto en la cultura romana y en la cultura judía, que las dos están asociadas a la salvación, solamente que en una es el emperador quien trae salvación, y para el israelita bíblico, el judaísmo de la época de Jesús, pues es Dios quien trae la salvación, que eso es bueno, ese es el evangelio, y un reino. Un reino. Bueno, por ahí, hermano, quien preguntó, pues sí, cuando hablamos de evangelio en los evangelios sinópticos, el evangelio está muy asociado a la llegada del reino de Dios. ¿Recuerdan, sí? Que sí, Jesús, sí, ya ha llegado el reino de Dios. Marcos, especialmente. Ya, ¿cómo entendemos el evangelio en los dos contextos históricos, y más que dos pasajes, en los dos contextos históricos? La buena noticia es anuncio de salvación. En el primero, bueno, es Augusto, ¿no? Augusto, si ustedes pueden revisar un poco más de historia, cómo es divinizado en esta época el emperador. Y el nacimiento de Augusto anuncia una nueva era. En el judaísmo es el Dios de Israel. El evangelio es el anuncio que el Dios de Israel va a intervenir en la historia para traer salvación. En los dos hay una similitud. ¿Por qué? Porque así se utilizaba la palabra evangelio, tenía esa intención de mostrar salvación de parte de Dios para el pueblo judío, y para los romanos, pues es Augusto, pues, ¿sí? Y ahora vamos a los textos bíblicos. Vamos a ver el evangelio, la palabra. Ojo, estamos viendo el término, ¿sí? El término, cómo se usaba. Veamos ahora cómo se usaba, tanto en las cartas como en los evangelios. ¿Qué finalidad tiene? ¿Alguien puede buscar Romanos 1:16? ¿Quién me ayuda? Yo ya lo encontré. ¿Ya? ¿Lo leo o...? ¿Lo leo, pastor? Sí, hermano. Ya. La palabra de nuestro Señor dice así. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al juicio primeramente y también al griego. Acá aparece la palabra evangelio. Y empezamos con Romanos porque si han llevado otros cursos, sabrán que las cartas son más antiguas que los evangelios, ¿sí?
Entonces, la primera vez que aparece evangelio va a ser en las cartas de Pablo como palabra, como término, ¿sí? Y aquí evangelio hace referencia al poder de Dios para salvación. Pero seguimos en Romanos 15, 19. Romanos 15, 19, nuevamente aparece la palabra evangelio. Evangelio. La palabra del Señor se lee con la bendición del Padre, el Hijo y el amado Espíritu Santo. Dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, ese evangelio del poder de Dios, aquí ya lo explica, es el evangelio de ¿qué? De Cristo, ¿sí? El evangelio de Cristo. O sea, aquí evangelio está asociado a Cristo. Cristo. Ahora, veamos en Lucas 4:43. Pues ya hemos visto cómo se usa en el Imperio Romano, hemos visto cómo se usa en el judaísmo. Ahora veamos cómo empieza a usarse en el cristianismo. En Lucas 4:43. ¿Lo leo, pastor? Por favor. La palabra de nuestro Señor dice así. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿El evangelio de quién? Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Ajá. Porque Ojo. para esto he sido enviado, ¿no? Ajá. O sea, Ojo. el evangelio de Dios. Ojo, ahora que estamos viendo cómo se usa la palabra evangelio en el cristianismo, en las cartas es el evangelio de Cristo. Y en Lucas es el evangelio ¿de quién? De Dios. ¿De qué? Del reino de Dios. Dios, reino de... Del reino de Dios. Es el reino de Dios, ¿sí? En los evangelios sinópticos se predica sobre el reino. Es decir, en los evangelios sinópticos se anuncia, se predica sobre el reino de Dios. Jesús, ¿qué predica? ¿Cuál es la predicación de Jesús? ¿Cuál es el evangelio de Jesús en los evangelios sinópticos? ¿Qué predica Jesús? ¿Qué El anuncia evangelio. Jesús? El El evangelio reino del de reino, Dios. sanando el toda reino, enfermedad. el reino de Dios. Es el reino de Dios. Que también lo van a ver en Lucas 8:1, ¿sí? Etcétera, en Marcos, en todos. Jesús anuncia el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. Recuerden, el reino de Dios ha llegado. En los evangelios, el evangelio es la predicación del reino de Dios. En las cartas, el evangelio es la predicación de Cristo. Es la predicación de Cristo, ¿sí? Obviamente esto no quiere decir que son dos cosas distintas, pero ahí vamos viendo de que en el cristianismo, primero Jesús predica sobre el reino, y después que Jesús muere y resucita, los seguidores van a predicar de Cristo. El evangelio es Cristo. Yo hago esta diferenciación porque en los evangelios sinópticos, la predicación más importante de Jesús, por lo que abarca su evangelio, o sea, una cosa es cuál es el evangelio de los apóstoles, que es Cristo, y otra es cuál es el evangelio de Jesús, o sea, ¿qué predicó Jesús? Jesús predicó el reino de Dios. Entonces aquí una pequeña distinción del evangelio. El evangelio anunciado por Jesús es el reino de Dios. Después que Jesús resucita, el evangelio anunciado por sus discípulos o por los apóstoles es Cristo. Es Cristo. No, ahí tengo unas preguntas, ¿sí? ¿Cómo entendieron el evangelio los seguidores de Jesús? ¿Cómo lo entendió Jesús? ¿Tienen alguna relación con el evangelio? Bueno, para Jesús el evangelio es la predicación del reino de Dios. Podemos ver otros textos. Y Lucas 8:1, y aconteció un poco después que caminaba por todas las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Pero para los apóstoles, el evangelio es Cristo.
no es el reino de Dios. Para Jesús el Evangelio es el reino de Dios. ¿Qué relación tendrá esto con lo que hemos visto anteriormente? El Evangelio predicado por el Imperio Romano, por los judíos. Eso queda una pregunta abierta, ¿sí? Para que lo veamos pensando, ¿sí? ¿Qué relación tiene la palabra evangelio utilizado por el cristianismo con esta misma palabra utilizado por el Imperio Romano? ¿Sí? ¿Qué relación tendrá o no tendrá ninguna relación? Bueno, ya el que usen la misma palabra es porque sí hay una relación, ¿sí? Eso queda ahí una pregunta para reflexionar. Bueno, esto lo vamos a pasar. Ya, hasta aquí, hermanos, hermanas, preguntas, porque lo que hemos visto es el uso de la palabra evangelio, tanto en contextos romanos, o sea, no cristianos, como en el contexto cristiano. Hasta aquí, preguntas que tengan, con toda libertad, o pueden escribir y continuamos, porque ahora tenemos que ver en qué momento la palabra evangelio, que creo por ahí fue la pregunta del hermano, se convierte en el nombre de libros, en el nombre de textos. Así que, si no hay preguntas, continuamos. Está claro, hermano, sí, porque si algo no está claro, díganlo con toda confianza, pues lo explico. Pues. Hermano, creo que está muy claro lo que está diciéndonos. Tiene mucha claridad el uso de la palabra en el contexto de lo que se está hablando, ¿no? Ok, ya. Sí, ahí también vi varios mensajitos. Entonces, continuemos. O sea, cuando el evangelio, la palabra evangelio, evangelio en griego, se convierte en forma literaria. Por ahí creo que el hermano preguntó, pues, ¿sí? Que esa es también la gran pregunta. Recordemos que estamos en una época, estamos en el siglo I, siglo II, en la cual todavía no existe el canon, la Biblia está en formación, el Nuevo Testamento me refiero, porque el Antiguo Testamento ya estaba definido prácticamente. Entonces, pero aquí esta pregunta que me parece un hermano, su pregunta iba orientada en esta, ¿sí? Cuando la palabra evangelio, que es anuncio, predicación, se convierte en forma literaria, en la expresión de un conjunto de libros, porque fueron muchos evangelios, no solamente las que tenemos en aquella época, y algunas, muchas quedaron fuera, ¿sí? Solamente ingresaron 4 al canon. Es una pregunta válida que es, hermano, o sea, ¿en qué momento la palabra se convirtió pues en forma literaria, en el título de muchos tratados, textos que describían la vida y obra y la pasión y muerte y resurrección de Cristo? Pues aquí es muy importante las fechas, ¿sí? ¿Cuándo se asignó el nombre evangelio, evangelios, a las historias sobre Jesús? Miren, no es que la palabra evangelio se asigna a los evangelios que tenemos ahora de manera inmediata, ¿no? Eso demoró buen tiempo, ¿sí? Tenemos testimonios históricos que Justino, 150 después de Cristo, y Papías, 140 después de Cristo, a estos libros que trataban sobre Jesús, no tenían el nombre de evangelio, sino que se los denominaba las memorias de los apóstoles, y Papías los denominaba los dichos y hechos de Cristo, a este conjunto de libros, ¿sí? Que ya ahora tenemos el canon, todo ya definido y listo, en esa época no. Y esto es un dato interesante, es decir, la palabra evangelio asignado a un conjunto de libros recién empieza en esta época, en el 150 después de Cristo. Hasta antes de esta época se les conocía con otros nombres, así como los hechos de Cristo, la memoria de los apóstoles, etc. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió para que la palabra evangelio se convierta en el título de esta literatura que trata sobre las historias sobre Jesús? Porque hasta antes del 150 después de Cristo no tenían el nombre de evangelio, sino que tenían otros nombres como las que tienen ahí ustedes al frente de sus pantallas, ¿sí?
Bueno, aquí el culpable de todo, el gran responsable es Marción. ¿Han escuchado de Marción? No, Entonces, es un nombre que... Hermano, Sí, dígame. hermano, Sí, sí. Marción fue prácticamente el que sacó el primer canon, si se puede decir así, pero un canon muy perverso. Sí, es el primer hereje de la historia de la iglesia, pues, ¿sí? Y es importante en la historia de la iglesia, ¿sí? Y por esta razón. Porque Marción, que yo no recuerdo de qué movimiento filosófico provenía, pero Marción se convierte al cristianismo y rápidamente logra pues, puestos importantes. Y Marción, recuerden que en esta época todavía no había la Biblia que tenemos como ahora, del Nuevo Testamento. La única Biblia que existía, ya canonizado, canónico, fijado, era el Antiguo Testamento, ¿sí? La Biblia hebrea. Sí, es un proto, por ahí una pregunta si fue Marción o gnóstico, un proto-gnóstico, ¿sí? El gnosticismo todavía estaba en formación, es un proto-gnóstico, ¿sí? Marción se convierte al cristianismo y empieza a tomar ideas radicales en torno a la teología paulina. ¿Se recuerdan esa de la gracia versus ley? Gracia versus ley, justificación versus la ley judía. Entonces, Marción se convierte en un paulinista radical y él empieza a construir una teología, a predicar acerca de que el Dios de la ley, representado en el Antiguo Testamento, no es el Dios de la gracia, no es el Dios predicado por Pablo. Por tanto, Marción es quien descanoniza el Antiguo Testamento, porque para él el Antiguo Testamento no representa al Dios que predicaba Pablo, que viene a ser el Dios de la gracia. Y Marción sustentaba de que Pablo fue un opositor a la ley, así que por tanto también el cristianismo tiene que oponerse al Antiguo Testamento, ¿sí? Que es la ley. Entonces Marción pues tiene muchísimos seguidores de Asia Menor, Turquía, todo ese sector pues, hoy en la actualidad. Y Marción lo que hace es, bien, por ahí vamos, hermano. Marción lo que hace es, bueno, si es que él descanoniza o pretendió descanonizar, y claro, él genera, por ahí el hermano debe saber unos datos, genera toda una crisis pues, en la iglesia naciente del siglo II, pues sí, una gran crisis. Marción se separa de la iglesia institucional de Roma, lo expulsan, por decirlo, lo expulsan a Marción, y lo que hace Marción es crear su propia Biblia, Después leemos los mensajitos. Es crear su propia Biblia, ya que si Marción dejó sin piso, como decimos, el Antiguo Testamento, ¿cuál viene a ser entonces la Biblia que va a leer el cristianismo? Ya que en esa época se estaba recién formando y configurando el Nuevo Testamento. Entonces, Marción lo que hace es, bueno, yo propongo mi Biblia. Y lo que hace Marción es una interpretación de 2 de Timoteo 2:8. ¿Quién puede buscar 2 de Timoteo 2:8? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ajá, ahí están describiendo. Entonces, Marción, 150 después de Cristo, se pone a pensar, Pablo habla de su evangelio. Ajá, ¿cuál es su evangelio? ¿Cuál es su evangelio? Así como literatura, ahí él asume que es un texto desjudaizante,
y ese texto desjudaizante para Marción es Lucas, lo que hoy se llama Lucas. Y es él quien asume de que Lucas es el evangelio de Pablo, por tanto, ya él asigna a Lucas el nombre de evangelio. El nombre de evangelio. Es Marción quien asigna este nombre evangelio, ¿sí? Que creó toda una crisis, ¿sí? Porque él crea su propia Biblia. Para Marción, Lucas es el único evangelio, y más los escritos, 7 escritos de Pablo, que no recuerdo, esos textos vienen a ser los libros inspirados por Dios. Pero quien asigna ya este nombre a escritos, o sea, quien asigna el nombre evangelio a un conjunto de libros, a un texto, es Marción. El primer hereje es Marción. Marción. Damaris dice, a ver, fue Marción, ya leo el chat, fue Marción quien le colocó el nombre de Evangelio a las historias de Jesús. Sí, él, según testimonios, es Marción quien le coloca el nombre a Lucas, el nombre Evangelio. Quisiera saber si el predicador es el hermano de Gabriela Zamora. No, hermano, yo no soy, no sé, tenemos el mismo apellido, pero no somos hermanos, ¿sí? Tampoco lo ubico. El hereje dice, pastor, disculpe, ¿quién dijo que es el primer hereje del cristianismo? Es Marción, que está en su pantalla. Marción es el primer o sea, hubo muchos herejes, pero el primer gran hereje es Marción porque crea toda una crisis, pues la iglesia casi se divide en dos. Lo expulsan según la historia, al final, antes de su muerte, Marción, ya arrepentido, regresa a la iglesia oficial. Pero Marción es importante, o sea, para los historiadores de la iglesia cristiana, Marción es importante porque es quien empieza el debate sobre el canon del Nuevo Testamento y el nombre evangelio a un conjunto de libros. Sí, su nacionalidad no lo recuerdo, hermana. Yo no recuerdo. Su nacionalidad es un griego, pero yo no recuerdo específicamente de dónde proviene Marción. Entonces, Marción establece su canon. No sé si Marción, creo que es de Asia Menor, lo que es Turquía, ¿sí? Pero específicamente de dónde, creo que esto se puede buscar, ¿sí? Entonces, Marción establece su canon, que son las cartas de Pablo y el relato de Lucas, que para él es el Evangelio de Lucas. Miren, el término entonces Evangelio, y ahora se asigna a un libro con este nombre de Evangelio en el año 150 después de Cristo. En este contexto polémico se empieza a utilizar el término Evangelio para designar a los libros que describen la vida de Jesús, la vida, muerte, pasión y resurrección. Ojo, en el año 150 después de Cristo. Entonces se empieza a asignar a muchos libros sobre Jesús. Nosotros tenemos cuatro evangelios, pero en la época del siglo II, siglo III, se escribieron muchísimos evangelios. Y si ustedes habrán escuchado, pues, el evangelio de Judas, así que por ahí se hizo famoso hace un tiempo atrás, y por documentales, y creo que una película, no sé si... También una película, creo, sí, no sé. Qué fácil, vale. ¿Cómo? Bien, hubo muchos libros sobre la vida de Jesús. Uno lee Lucas 1, 2, lo podemos repasar. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, bueno, ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas, según nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores del logo, la palabra. Muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que nosotros hacia allá había escrito sobre Jesús. Lucas 1, 1 al 2 nos habla de relatos, ¿sí?
Y si ustedes después leen Juan 21, 24, 25, habla pues de relatos sobre Jesús, que son muchos, pues sí, son muchos relatos que se escriben sobre la vida de Jesús, que son una cantidad inmensa, ¿sí? Y no todas sobrevivieron. El hermano Manuel dice, estos llegarían a ser los llamados apócrifos. Sí, hermano, sí, tal cual. Entonces, este texto de Lucas y de Juan nos muestra de que se escribió mucho sobre Jesús. Una variedad de escritos que después toman el nombre de evangelios. Y se toma el nombre de evangelio, recuerden, en el año 150 después de Cristo, en base a esa crisis. Por eso que las crisis no son tan negativas, ¿sí? Las crisis a veces ayudan, ¿sí? Bien, lo que le voy a pasar es una investigación de Santiago Guijarro, un erudito pues en los evangelios, y él hace como una especie de ranking de los evangelios más leídos en el siglo II, siglo III, en la época en la cual se ¿Cómo se está... llama el autor del libro que está diciendo? Santiago Guijarro. Santiago Guijarro hace una especie de ranking, hace todo un estudio de los manuscritos más antiguos, pues sí, es un experto, pues sí. Y él hace un ranking de cuáles fueron los libros más leídos en el mundo antiguo, en cuanto a evangelios. Y él dice lo siguiente, ¿sí? El primer libro más leído pues en Asia Menor, la parte de Palestina, la parte de Egipto, la parte de Roma, todo especialmente en Egipto donde ha habido más copias, ¿sí? Han encontrado más copias, es en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, según Santiago Guijarro, era el Evangelio leído, o sea, el Evangelio popular. Todos los cristianos de la época del Imperio Romano, en el siglo II, siglo III, 200, 300 después de Cristo, leían el Evangelio de Mateo. El segundo evangelio más leído era el Evangelio de Juan. El tercer evangelio más leído en el mundo de la antigüedad, en el mundo antiguo, era el Evangelio de Lucas. El cuarto evangelio era el Evangelio de Pedro. Es curioso, pues el Evangelio de Pedro, que es un evangelio apócrifo que no ingresa al canon, era el cuarto evangelio más leído del mundo antiguo, pues en este ranking, ¿sí? de los libros, de los evangelios más populares. El quinto, para sorpresa, es interesante, ¿sí? El Evangelio de Tomás, era un evangelio muy leído, pues, en el siglo II, siglo III, en el cristianismo de aquellas épocas. Y después sigue el Evangelio de Marcos, ¿sí? Esto sí, hay bastante investigación, que el Evangelio de Marcos era poco leído, pues, ¿sí? Poco leído recién. En época moderna, el Evangelio de Marcos toma un valor muy, muy importante, ¿sí? En cuanto a los estudios, me refiero. Pero en época antigua, el Evangelio de Marcos era, ¿cuál? El sexto libro más, el Evangelio más leído. Después sigue el Evangelio de la Infancia de Jesús, que son libros apócrifos. Recuerden que estamos en una época en la cual el Nuevo Testamento todavía no estaba recién constituyéndose, se estaba definiendo, ¿sí? Qué libros entran, qué libros no. Se estaba recién configurando el Nuevo Testamento que tenemos hoy, pues sí, como libros inspirados por Dios. En esta época están todavía en esas discusiones, ¿sí? Todavía no hay nada definido. El protoevangelio de Santiago, el Evangelio de Papiro de Egerton, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de Judas, el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de Nazarenos, el Evangelio de los Egipcios. Ahí ese es como el ranking en los top 10, pues sí, un poco más de los evangelios más leídos en la antigüedad, que ya en el 150 después de Cristo, todos los libros que hablaban sobre Jesús se asignaba con el nombre de Evangelio. Aunque sean 3 palabras, ya se asignaba el nombre de Evangelio. ¿Sí? Eso ya se empezó a popularizar. El nombre como asignación a un tipo de literatura que describía la vida de Jesús. Hasta acá, hermanos, hermanas, preguntas. ¿Tengan?
con toda confianza. Profesor, quiere decir entonces, hasta este tiempo, todo libro que tenía el nombre de Jesús estaba clasificado dentro de los evangelios. Sí, sí. Tal cual, podían ser 2 hojas o 3 hojas, bueno, que era papiros en aquella época, lo corto o largo, pero ya se asignaba con el nombre de evangelio, ¿sí? A todo escrito que describa la vida de Jesús, una especie de biografía, ¿sí? De Jesús. Sí, tal cual, hermano. Es por eso que ya evangelio hoy es prácticamente un género literario, pues, ¿sí? Que empieza en estas épocas, ¿no? ¿Algo más que deseen? Estoy revisando el chat. Sí, pero entonces avanzamos. Si no hubiera preguntas. Si no hubiese... Hermano, buenas tardes. Sí. ¿Aló? Sí, diga, hermano. Buenas tardes, hermano. Le saludo desde también. Quería preguntarle acerca de los evangelios. ¿Por qué se les denomina evangelios sinópticos también? Gracias. Ok. Sí, yo creo que vamos también a llegar por ahí, ¿sí? Yo tengo anotado a mano la pregunta. Sinópticos. Bien, se eligen los 4 evangelios después por las siguientes razones, porque como vieron un montón de textos asignados con el nombre de evangelios, ¿sí? ¿Por qué son 4? Bueno, primero porque hay una difusión y uso de estos textos en los cultos, en las primeras comunidades cristianas. Es decir, estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se convierten muy tempranamente en la historia, en los 4 evangelios muy leídos en los cultos, en las celebraciones cúlticas. Entonces se convirtieron en textos populares para el uso del culto de estos 4 evangelios. Y lo otro es que hay una vinculación en los libros de Jesús con los apóstoles. Obviamente hay otros libros más que también vinculados, pero hay otros libros que, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, solamente aparece la pasión de Cristo, otras partes ya no están. Entonces, estos textos están muy vinculados con los apóstoles, ¿sí? Y después estos 4 evangelios que empiezan a ser muy utilizados y su vinculación apostólica, ya en los concilios empiezan a afirmarse, ¿sí? Los concilios, lo que hacen los concilios es afirmar ya lo que el uso de las iglesias cristianas de estos 4 evangelios. Acá hay el chat, la hermana Mercedes dice: tremendas enseñanzas, me doy cuenta que soy neófita, soy nueva, si estoy aprendiendo, que te bendición, te bendigo. Sí, hermana, estamos aquí aprendiendo todos, ¿sí? Los evangelios sinópticos. Sí. Disculpe, ¿cuál era la iglesia oficial de ese tiempo que usted hablaba de iglesia oficial? Esa es una pregunta muy compleja. ¿Cuál es la iglesia oficial? Ya se estaba levantando la iglesia de Roma como una iglesia oficial, no tanto por la cantidad de miembros, porque la cantidad de miembros, según la historia, estaba en Asia Menor. Ahí estaba la masa de iglesias, pues, ¿sí? Y Roma se constituye en un poder central en la iglesia porque es capital del imperio. Más que eso, ¿sí? Porque es la capital del imperio, y no de cualquier imperio, pues, ¿sí? El imperio romano. Pero ya para esta época, 150, 200, se va constituyendo, ¿sí? La iglesia de Roma como la iglesia normativa, la iglesia oficial. Pero una pregunta, hermano, ¿no fue la iglesia oficial
la que hizo la recolección de los cánones bíblicos, la que tradujo la Biblia, la que evaluó todo eso, lo que usted dice de los concilios, la que dividió en evangelios verdaderos y evangelios apócrifos, la que distribuyó la enseñanza y en cierta forma trató de unificar la iglesia. Sí, ¿a qué se refiere ahí con iglesia oficial? O sea, No. Me refiero a que se habla de iglesia oficial, que es la iglesia que recopiló todos los cánones, los evangelios, la que tradujo la Biblia, la que buscó en cierta manera ok, la unidad. entendí. Pero en la historia no hay un testimonio de que haya existido una iglesia central, pues, ¿sí? Con esa capacidad de hacer lo que usted menciona. Por ejemplo, todos los escritos que se han encontrado, una buena cantidad se han encontrado en Egipto, en el siglo IV, y en los basurales, ¿sí? Se han encontrado por los papiros. Entonces no hubo, digamos, que una iglesia como hoy, pues, o sea, no podemos hacer pues las comparaciones, ¿sí? Que tuvo pues un departamento para dedicarse a ese tipo de cosas. Recién aparece algo así como usted menciona con Constantino, en el año 313, cuando la iglesia se convierte en una iglesia del imperio, o sea, cuando el cristianismo en el siglo IV se convierte en una religión del imperio, ahí ya empieza a adquirir toda una maquinaria para definir pues postulados teológicos y textos específicos, etc. Pero en esta época del siglo II, siglo III, no, la iglesia cristiana es oficial, no en el sentido de una institución reconocida, porque son perseguidos, ¿sí? Son muy perseguidos por los cristianos por parte del imperio. Dejan de ser perseguidos con Constantino, el emperador, quien, según cuentan la historia, hay muchos dudan, se convierte al cristianismo y convierte al cristianismo perseguida en religión del imperio. Ahí recién, en el siglo IV, la iglesia, por el poder, pues asume un poder para poder hacer todo lo que usted menciona, pero antes no, pues era una iglesia perseguida. Y lo que hacían era copiar los papiros, los evangelios, copiar como sea, no fueron como los escribas judíos, que hubo toda una tradición histórica, toda una profesionalización para copiar las escrituras de manera muy sagrada, porque también consideraban al hebreo como lengua sagrada. En el cristianismo no, en el cristianismo, primero que la lengua griega no era considerada lengua griega, y había que copiar y masificar las copias, porque es un tiempo de persecución, y por eso que esto no es el curso, pero aún no comparan las copias de los textos antiguos, cómo difiere uno de otro, si Marcos 1 en Egipto es diferente a Marcos 1 pues por Antioquía, pues sí, en sus copias. No hubo todo un aparato pues para proteger la textos, pues no, eso recién empieza a ver en el siglo IV, perdón, cuando la iglesia asume el poder, que eso tampoco fue positivo, ¿sí? Para nada, ya conocemos la historia. Cuando ya empieza a convocar los grandes concilios para definir una postura teológica, eso recién en el siglo IV. Antes no, hermano, no hay un testimonio de que la iglesia tuviese un poder así como para hacer lo que usted menciona. No sé si les pude responder a la pregunta. Sí, amigo, sí. Es una pregunta compleja, ¿sí? La historia. Bueno, los evangelios sinópticos, en el año 1776 se imprimió una sinopsis de los 3 evangelios, es decir, textos paralelos unos al lado de otros para obtener una visión conjunta, aún mucho antes, ¿sí? Mucho antes, en el siglo IV, si no recuerdo, ya se encontraron manuscritos en la cual están los 3 evangelios juntos, pues, ¿sí? Y se llama sinópticos porque el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son 3 evangelios muy parecidos, pues tienen una estructura literaria bastante similar, a diferencia del evangelio de Juan. El evangelio de Juan sí, su estructura es muy distinta, su estilo teológico es distinto,
pero se llama evangelios sinópticos porque estos 3 evangelios tienen miradas muy, muy similares a la vida de Jesús, pues, ¿sí? Disculpe, hermano, ¿qué evangelios dice que se parecen entre sí? Mateo, Marcos, Lucas. Ya, hermano, gracias. He puesto que esos 3 son los evangelios sinópticos, porque hay un paralelo, pues, ¿sí? Entre Mateo, Marcos, Lucas. El evangelio de Juan no. El evangelio de Juan ya es parte más bien del corpus juanino, o sea, de las cartas de Juan, del Apocalipsis de Juan, porque tiene una temática muy, muy particular. Hermano Gerson, estos 3 evangelios hablan acerca de la vida de Jesús, ¿verdad? Sí, sí. El evangelio de Juan también, solo que el Mateo, Marcos, Lucas, los 3 tienen una estructura narrativa muy, pero muy parecida, ¿sí? El evangelio de Juan también narra la vida de Jesús, pero ustedes sabrán muy bien, pues sí, es muy distinto, porque en el evangelio de Juan, por ejemplo, ahí aparece por única vez lo famoso yo soy el camino, yo soy el pan de vida, etc. Son temas teológicos muy, muy profundos que no están en los evangelios sinópticos, ¿no? Ya, si tienen más preguntas, pueden intervenir, comentar. Muy bien, ¿eh? Ya vamos finalizando esta primera parte de introductorio para mostrarle un poco no vamos a trabajar nada de ese tema, pero sí quiero que ustedes vean que los libros que tenemos en el Nuevo Testamento corresponden a todo un trabajo de hermanos, hermanas especializadas en poder reconstruir la Biblia, ¿sí? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una recolección de papiros, ¿sí? Fragmentados, ¿sí? Es un trabajo muy, muy arduo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el papiro 52, está la fotografía. Este es un pequeño fragmento del papiro Ryland, papiro 52, que corresponde a Juan, el capítulo 18. Y esos versículos, como verán, pues los manuscritos más antiguos son pequeños retazos, ¿sí? Son pequeños retazos. Son fragmentos, ¿sí? Que después se van reconstruyendo con otros fragmentos más que se van encontrando. Gracias a Dios se han encontrado muchísimos fragmentos, copias, y no estaría muy bien complicado sería. Es un fragmento del Nuevo Testamento, posiblemente el más antiguo, se encontró en Egipto, casi todos se han encontrado en Egipto, ¿sí? Que data del año 125, quizás a 200, ¿sí? De nuestra era. Bueno, actualmente se encuentra en Gran Bretaña de Sisi, y le preguntan, pues, ¿cuál es el manuscrito más antiguo, pues, de los evangelios? Ya, pues acá tienen, el papiro 52 es el manuscrito más antiguo que se ha encontrado, es un pedazo del evangelio de Juan. Yo creo que la hermana Iraldín pregunta sobre si queda algún lugar, clase en resumen, para las partes que no puede escuchar. Yo no sé si está grabado, pero que si está grabado, yo creo que pueden, esto lo coordinan con el hermano Mario, pues, ¿sí? El papiro 45. El papiro 45, compuesto de unas 30 hojas, es uno de los más importantes. La mayoría de los especialistas lo sitúa también en el año 200, 250, ¿sí? De esta era. Sí. Hermano, se le escucha entrecortado. Pues se fue. Son los problemas Pregunta. A ver. Sí, hermano. Esas clases, imágenes que nos está presentando en las diapositivas, ¿van a venir también en el libro que usted nos va a enviar también? No. Yo le puedo enviar esto al hermano Mario, ¿sí? Para que les comparta. Bien. Hermano, disculpe la interrupción, disculpe, hermano. Sí.
Bueno, por problemas del internet no se cortó mi conexión. Y le estaba preguntando si esta clase que usted está presentando, las diapositivas, eso van a venir también en el libro, le estaba preguntando. No, pero por eso yo puedo enviar a PPT. Yo lo puedo enviar para que lo tenga. No hay problema. Ya, hermano, por favor, pues. Sí, sí. Sí. Ajá, o si no, aunque sea, hay al grupo, ¿no? Aunque sea, nos Sí. envía, pues, por favor. Sí, yo coordino con el hermano. Ya, hermano, gracias. Ya, este papiro contiene fragmentos de los capítulos 20 de Mateo, unos cuantos capítulos, también unos cuantos capítulos de Marcos, unos cuantos capítulos de Lucas, unos cuantos capítulos de Juan y unos cuantos capítulos de Hechos, ¿sí? Este papiro es muy, pero muy importante, hermanos, porque es un papiro del año 200 que muestra que estos 4 libros más Hechos de los Apóstoles ya eran leídos como un conjunto de libros inspirados y reconocidos. Están juntos, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Es el mismo orden que tenemos nosotros, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después Hechos. Ese mismo orden ya estaba en el año 200 después de Cristo, en este papiro 45 que es muy importante, ¿sí? El papiro 64, creo que con esto ya concluimos. Corresponde pues a un fragmento del Evangelio de Mateo, capítulo 3, capítulo 5. Es probable también que sea del año 200, 250, ¿sí? estos papiros. Bueno. Bien, vamos hasta aquí para continuar en otro tema, pero hasta aquí preguntas con toda libertad y confianza. Pueden hacerlo. Hermano, habla el hermano Homer Corrales. Yo quisiera preguntarle acerca de con qué fidelidad o qué certeza se puede tener que los evangelios que tenemos hoy día contienen exactamente la información que se dio en aquellos escritos originales, aquellos papiros, considerando que cuando vemos las imágenes que usted muestra de los papiros, vemos segmentos de papeles. Entonces, eso, por lo que veo, significa que lo que se tiene son fragmentos y quizás no se tiene todo. Entonces, ¿cómo sabemos que la información está fielmente consignada en estos evangelios actuales, conforme a los primeros papiros o primeros documentos de lo que se escribió? Es una pregunta de la crítica textual, ¿sí? De los expertos. Es una muy buena pregunta, hermano, muchas gracias. No, lo que hacen es comparar con otros textos y manuscritos que aparecieron años posteriores. Estos son los más antiguos, ¿sí? Pero después hay muchos textos sobre Mateo del siglo IV, siglo V, y ya después aparecieron grandes colecciones de escritos, ¿sí? En otros lados. Entonces, lo que hacen es compararlos y buscan las afinidades y se va reconstruyendo, ¿sí? Los textos que sí, pues sí hubieron textos muy antiguos, completos, ¿sí? Los papiros completos, pero lo que han hecho es una reconstrucción en base a comparación de los diferentes textos del siglo II hasta el siglo V, ¿sí? Que hay una cantidad inmensa. Y después, para la Edad Media, también aparecieron colecciones muy inmensas, ¿sí? Ya de todo el Nuevo Testamento en algunos lugares, así que no recuerdo los nombres técnicos. Lo que hacen es simplemente compararlos, ir comparando los textos y van reconstruyendo después el texto original, el texto receptus, como llaman los expertos en este tema de la reconstrucción del texto original. Lo que tenemos pues es básicamente eso, sí, es un trabajo arduo de hermanos, pues sí, profesionales en este tema de la crítica textual, expertos obviamente en papirología y idiomas, que en base a comparaciones de muchos escritos lo que hacen es reconstruir el texto que tenemos hoy en la actualidad, pues sí. Sí, su pregunta es una pregunta crítica, sí, es muy buena. Yo puedo enviar materiales al respecto, pues sí,
sobre cómo se ha reconstruido el texto bíblico. Pero sí, o sea, en base a los criterios de estos profesionales, es que sí hay mucho argumento para afirmar de lo que tenemos, viene a ser el texto utilizado ¿sí? En el cristianismo más antiguo. Pero es, como bien mencionaba el hermano, es una construcción ¿sí? De comparar ¿sí? los materiales. ¿sí? Si acá hay una pregunta, a ver. Pastor, una consulta de hermana Leslie, ¿por qué los papiros se encontraron todos en Egipto y no en Israel? No, pues es que en Israel, pues, el cristianismo en Israel fue muy reducido y en el año 70 después de Cristo, los pocos cristianos que habían en Jerusalén huyeron a Antioquía por la destrucción del templo. ¿sí? Roma invadió, destruyó Jerusalén, destruyó el templo y los cristianos huyen a Antioquía. Entonces en Israel no hay cristianos, pues, ¿sí? Es por eso que no se encuentran papiros, ojo, son papiros cristianos, ¿sí? No hablamos de papiros judíos, son papiros cristianos, lo vamos a encontrar donde hubo mayor cantidad de cristianos, pues sí, en Egipto hubo muchas comunidades cristianas, así que era Alejandría, pues, ¿sí? Asia Menor, pues sí, Roma, ¿sí? También se han encontrado, o sea, los papiros se encuentran donde había mayor presencia de creyentes, pues sí. Bien, ¿algo más que quieran para pasar a otro punto? Son dos puntos. Bendiciones, Sí. pastor. Tengo una pregunta. Mi nombre es Alex Nayib. Es sobre los evangelios, una parte donde hay unos grupos que son cristianos, pero dicen que hay unos textos que no son o que no aparecen en los manuscritos antiguos. Entonces, dicen que son apócrifos, como el texto Mateo 28, el bautismo de la Gran Comisión. Entonces, este punto pues ha sido un poco polémico. Entonces, si en verdad dicen ellos que es apócrifo o no, hay textos que sí, entonces esa parte es un poco polémica. A ver si logré entender porque la conexión no estaba muy buena, ¿sí? Sobre por qué no ingresaron los libros apócrifos al Nuevo Testamento. No, la parte es que dicen que hay textos de la Biblia que son apócrifos, que no aparecen en los textos originales. Ah, ya entendí. No, eso tiene que ver más con las traducciones, pues, ¿sí? No, o sea, si uno va al texto griego original, uno va al texto hebreo original, abajo hay pues un aparato crítico que ve todos los manuscritos, que no hay problema, pero lo que usted menciona más tiene que ver con las traducciones. Hay muchas traducciones de la Biblia y las traducciones optan por qué textos usar, por qué manuscritos usar, pues, ¿sí? Eso depende mucho de cada casa editorial. Pero lo que usted menciona tiene que ver mucho con las traducciones. Cada una va a elegir pues qué manuscritos, pues sí, no va a Jueces 19, 1 y 2, va a encontrar dos versiones distintas acerca de Leví y su concubina, pues hay dos traducciones distintas que tienen que ver con dos elección de manuscritos distintos, ¿sí? O sea, el tema tiene que ver más con las traducciones, el tipo de material que eligen para traducir, pues, ¿sí? Y eso es lo que usted menciona. Okay, la Reina Valera usa unos textos y la Biblia textual usa otros textos, van a diferir porque tiene que ver mucho que unos prefieren usar este tipo de testimonios antiguos, otros otro tipo de testimonios antiguos, y eso tiene que ver más con eso, pues, ¿sí? Bien, yo creo que las preguntas, Mario, dan como para un curso de crítica textual, pues, ¿sí? Sobre el tema de cómo se reconstruye el texto bíblico, ¿sí? Profe, en el siglo I, II, hasta el III, pues, que yo le he entendido que había muchos escritos
de los evangelios o de la vida de Cristo, para escoger estos cuatro, tuvo que ver, usted habló de la tradición o el uso que se le daba dentro de la iglesia. Pero ahí también ahí no nos cabe el respaldo de la Didache, las cartas del pastor Hermas, San Clemente, que fueron, digámoslo así, los padres de la iglesia. Esos escritos pues no ayudaron para que fueran esos cuatro. Sí, sí, hermano, sí, sí. Fueron datos más que ayudaron, pues, ¿sí? O sea, no hubo, digamos, como 2, 3 criterios, fueron muchos a lo largo de la historia, ¿sí? Tampoco hay un mito de que fue un evento que define, no, ya muchos textos ya estaban definidos antes del siglo III, pues, ¿sí? Sí, lo que usted menciona, sí, ya estos textos hablan de otros textos más antiguos. Segunda de Pedro misma, Segunda de Pedro ya habla de las cartas de Pablo, habla del corpus paulino, Segunda de Pedro, ¿eh? Entonces sí, o sea, son textos que van ayudando a definir qué textos eran los más utilizados, pues, ¿sí? En el culto. ¿Sí está correcto, hermano? Tal cual. Bueno, Leslie dice, ¿considera usted la mejor traducción de la Biblia del texto original? ¿A cuál considera? No, yo suelo, o más bien sugiero que utilicen varias versiones, ¿sí? La Reina Valera, especialmente la del 60, pero también hay una que salió, la Reina Valera contemporánea, que tiene bastante buena, ¿sí? La Biblia textual, unas 3 versiones distintas, ¿sí? 3 versiones distintas nos van a ayudar en la traducción. Bien, entonces... Hermano, ¿sí? disculpe, una consulta, una pregunta acerca ya que estamos viendo acerca de estos, de los evangelios, de algunos que han sido escritos, pues, ¿no? Más que todo lo que es canosidad, pues, ¿no? La pregunta sería acerca de los libros de Enoch, primera y segunda de Enoch, ¿por qué no llegaron o no están en la Biblia? Ya que no están considerados como libros apócrifos tampoco, pues, ¿no? Es que ya esos son literatura del judaísmo, ¿sí? Son literatura judía. Entonces ya no concierne pues a la discusión del canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Son textos propiamente, son textos apocalípticos de la literatura judía, pues, ¿sí? Que no ingresaron. Pero sí, creo que tienen conocimiento de varios textos, ¿sí? Apócrifos. Hermano, Bien. una apreciación. Esto con respecto a lo que se habla de las traducciones, nosotros llevamos el curso de Introducción al Nuevo Testamento y ahí es donde se habla acerca de, sobre todo las traducciones, las antigüedades, cómo vienen, por qué se considera libros apócrifos y no también. Entonces, lo que usted está refiriendo es a un estudio profundo de lo que son los evangelios, ¿verdad? Que casi no sería la continuación de lo que es la introducción al mundo del Nuevo Testamento, nada más es un complemento, ¿verdad? Pero sí, sería, bueno, de repente el hermano Mario lo va a considerar luego para que se vuelva a dar esta nueva clase de la introducción al Nuevo Testamento para poder complementar con lo que usted nos está enseñando hoy día. Hermano, mientras usted habló, salió un corito detrás, mire. Un coro ahí detrás acompañando su... Hermano, No, sí. alguien debe haber abierto su micrófono, hermano. Sí. Pienso, sí, tiene toda razón. Pues sí, este es un curso que continúa el curso de introducción. Sí, sí, quienes han llevado un curso de introducción y ya entienden un poco lo que estamos ahora discutiendo. Pues, ¿sí? Bien, me puesto que tampoco vamos a hacer, pues, trabajar mucho el tema de apócrifos, esas cosas, porque ya eso es parte de otro curso, ¿sí? Bien, voy a compartir pantalla nuevamente. Que también esto, como dijo el hermano, tiene que ver con el curso de introducción que han llevado, pero como para recordar,
la cuestión es, ya dejamos el tema literario, el tema de qué significa evangelio, cómo se convierte en literatura. Ahora veamos un poco la cuestión histórica, ¿sí? La cuestión histórica. Bueno, tenemos a Israel pues como protagonista pues, de esta historia, que ha sido dominado bajo diferentes imperios. Está el imperio persa, año 539, 331 a.C., es la época en la cual se escribe pues Esdras y Nehemías, ¿se recuerdan? ¿Sí? Y se reconstruye Jerusalén y el templo. Después, en el año 331, el imperio que gobierna es el griego, bajo el mando de Alejandro. ¿Sí? Ustedes lo recuerdan, hay hasta muchas películas al respecto. Y después del imperio griego, Israel queda dominado bajo el imperio greco-egipcio. Es uno de los generales, ¿sí? o territorio de parte de unos generales de Alejandro tras su muerte. Año 302, 198, Israel es una colonia, más que colonia, está dominado por el imperio griego-egipcio. Y después en el 198 es dominado bajo el imperio griego-sirio, ¿sí? Que también son grandes disputas entre los reinos del imperio griego. Pero en el año 63 aparece pues el imperio romano, ¿sí? El imperio romano que se convierte pues en una potencia en esa época, pues se extiende, ¿sí? Se extiende muchísimo y domina en esa época a Israel. Palestina también, ¿sí? Se denomina, años 63 a 135. Así que nosotros vamos a ubicarnos en estas fechas, años 63 y 135 es la época en la cual se impone el imperio romano, y para la época de Jesús y de Pablo, pues es también parte del imperio romano. Así que para poder entender los textos bíblicos, para poder entender las cartas, tenemos que ubicarnos en este contexto del imperio romano, no como una simple referencia, sino que mucho de lo que se escribe está vinculado al imperio romano, ¿sí? Apocalipsis es el mejor ejemplo, ¿sí? Toda la cultura del imperio romano se ve en los textos, está en los textos bíblicos, en el lenguaje, y en muchos estilos literarios está ahí el pensamiento del imperio romano presente. Otro dato más propio de la historia judía, obviamente, son las revueltas, son los levantamientos judíos frente a los romanos. Los judíos fue un pueblo difícilmente dominable, ¿sí? Entonces hay mucha literatura en la cual menciona que Palestina, para la época del Imperio Romano, nunca Roma logró imponerse en su totalidad, pues siempre hubo bastante movimiento interno en Palestina, que era justamente buscar la independencia, pues sí, o retomar su tierra de manera autónoma. Entonces hay revueltas, ¿sí? Grupos subversivos al interior de Palestina. La primera revuelta es en el año 66 al 74 después de Cristo, que fue una revuelta con consecuencias desastrosas porque Roma destruye el templo, invade Jerusalén, crucifica a medio mundo ahí en Jerusalén como ejemplo de las consecuencias de quienes se rebelan ante el imperio romano, el gran imperio romano. Otra segunda revuelta ya es durante el periodo de Trajano, 115-117, y la tercera revuelta es en el año 132-135, que ahí pues ya prácticamente Roma se impone. No es que elimine al pueblo judío, pero ya en esta época el judaísmo prácticamente vive fuera de su tierra hasta el siglo XX, ¿sí? Entonces, la cuestión histórica y cómo, bueno, esto es a nivel histórico bastante general, porque de todas maneras vamos a tocar unos puntos en cada clase.
Pero también voy a enviarles literatura sobre el contexto histórico, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es analizar el texto bíblico. Vamos a comparar el Marcos 1 con Lucas 1, con Mateo 1 y Juan 1. Eso vamos a hacer ahora en este momento, ¿sí? Si no hubiese preguntas, para ya cerrar este tema histórico y literario, para ahora enfocarnos de manera también introductoria, a comparar el inicio de los 4 evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. ¿Cómo empieza? ¿Qué diferencias tiene? Entonces, nuevamente les voy a compartir pantalla. Acá está. Me confirman si logran verlo. Sí se ve, hermano. Ya. Bien. Entonces ven vamos a ver cómo inicio. El libro de Mateo empieza con el libro de la genealogía. Marcos empieza con el evangelio, es el único que empieza con la palabra evangelio. Lucas habla puesto que muchos se han puesto a componer una narración de los sucesos, ¿sí? Habla de narraciones, de composiciones, y Juan es distinto. Juan es distinto a todos, ¿sí? Si ustedes ven, Juan ya habla pues una cuestión mucho más teológica, que en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Es totalmente distinto. Acá lo tengo en griego. Creo que había un puntero. ¿Esto qué es? Resaltar texto. Ah, ya. Yo voy a resaltar. ¿Se logra ver lo que resalto? Sí, hermano, se ve muy bien. Biblia. Se ve, hermano, se nota bien. Lo que he resaltado es Biblos, que traduce como libro. De ahí viene Biblia, pues, ¿sí? Marcos es subrayado. Logran ver lo que es subrayado, ¿sí? Sí. Evangelio. O sea, ¿cómo inicia cada libro refiriéndose a lo que van a tratar, pues, ¿sí? Y Marcos habla de diégesis, que son relatos, narraciones, y Juan es distinto. Juan habla de la palabra, logos, pero ya de manera más teológica, ¿sí? Pero bien, son 3 inicios distintos. La hermana Dalmes me dice, ¿usted es hermano de Gabriela Zamora? No, no hermana, yo no soy hermano de Gabriela Zamora. No. Bien, yo he subrayado esto de que los 4 evangelios tienen inicios distintos. El único que empieza con la palabra evangelio es Marco. Nada más, nada menos, ¿sí? Marcos es el único texto que empieza con la asignación de evangelio, ¿sí? Es por eso que se asume de que posiblemente Marcos sea el texto más antiguo, por y por muchas razones más, pues quizás y eso no lo expliqué, pues, ¿sí? El orden que tenemos en la Biblia, el orden que tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no es un orden histórico, no es un orden cronológico del Nuevo Testamento, sino que es un orden canónico. Es decir, si Mateo está primero en el Nuevo Testamento, no porque Mateo se escribió primero, sino que Mateo fue el primer gran libro reconocido como inspirado. Era el libro más leído en la antigüedad, pues, ¿sí? Pero no quiere decir que Mateo fue el primer libro escrito, ¿no? Mateo está en el Nuevo Testamento, empezando el Nuevo Testamento porque es el libro reconocido como inspirado por Dios. El orden que tenemos en el Nuevo Testamento es un orden canónico, no es un orden cronológico. Por tanto, posiblemente en cuanto a los evangelios, es Marcos el más
el más antiguo, por otras características que la próxima semana vamos a trabajar justamente el Evangelio de Marcos. Pero ven, Mateo habla del libro, Lucas habla de narraciones, que en griego es diégesis, y Juan habla de palabras, es logos. Juan pues es, el capítulo primero de Juan está escrito en verso, es una poesía, pues, el género es distinto. Juan es un texto muy, muy especial, pues, sumamente especial, que lo vamos a ver en estas semanas. Pero notan ustedes cómo se inicia, pues, ¿sí? Mateo con el libro de la genealogía, solamente Marcos empieza con la asignación del nombre Evangelio, y Lucas habla pues de los relatos que se han compuesto. Juan es totalmente distinto. ¿Por qué muestro esto? Para notar que así como los evangelios tienen sus semejanzas, también tienen muchísimas diferencias. Y la riqueza del análisis bíblico, es notar estas diferencias, porque en las diferencias, cuando comparamos los textos y descubrimos las diferencias, ahí está el acento teológico de cada libro. O sea, el acento teológico de cada libro está cuando comparamos las diferencias de cada texto. Entonces, lo que podemos, de manera introductoria, es que de estos 4 evangelios, quien empieza asumiendo el nombre o utilizando la palabra evangelio es Marcos. Es el texto que aparece la asignación evangelio desde un principio. En los demás también va a aparecer, pero muy, muy posterior, ¿sí? O sea, Marcos es el primero que aparece con comienzo del evangelio de Jesucristo, ¿sí? Comienzo de la predicación se puede traducir como el comienzo de la predicación de Jesucristo, ¿no? El anuncio de Cristo. Entonces, una primera inferencia es que los evangelios desde un principio van a tratar de responder a qué predicó Jesús. ¿Qué cosa predicó Jesús? ¿Qué anunció Jesús? ¿Cuál fue su evangelio? Bien, hermanos, hermanas, preguntas que tengan. Lo que hemos hecho ahora de comparar, eso lo vamos a hacer en cada clase, ¿sí? Cada clase vamos a comparar los textos. Es una metodología muy didáctica, ¿sí? El comparar los evangelios, siempre que sea comparable. Pues hay textos que solamente están en Lucas, hay textos que solamente están en Juan, y no están en los 4, ¿sí? Bien, dejamos esta parte para escucharlos. ¿Tienen preguntas, consultas? Tiene muteado su micrófono, profe. Perdón, perdón. Hay una pregunta de la hermana Marián, dice, ¿por qué si Juan no es un evangelio sinóptico, por qué se le sigue llamando de esa manera? No, a Juan no se le denomina o no pertenece al conjunto de evangelios sinópticos, ¿sí? El evangelio de Juan se le asigna evangelio de Juan porque narra la vida, pasión y muerte y resurrección de Jesús, obviamente con datos muy distintos a los evangelios sinópticos, ¿sí? O sea, al evangelio de Juan se le llama evangelio a secas,
Para los estudiosos, el Evangelio de Juan se le estudia junto con el Corpus Juánico, en algunos sectores. En otros, como acá, que me parece bien, pues sí, es estudiarlos en conjunto, porque narran básicamente la vida, obra, muerte, resurrección, pero al Evangelio de Juan siempre se lo ha entendido como muy aparte de los evangelios sinópticos, pues, ¿sí? Se llama Evangelio porque narra la vida, ministerio, muerte, resurrección de Cristo. Esa era, como hemos visto, la característica del Evangelio como literatura. ¿Quién es la hermana Damaris? Que me han preguntado como 2 veces si soy hermano de Gabriela Zamora. Sí, desde aquí, ¿Dónde, hermana, está usted? desde República Dominicana. Ah, sí, ahí Lo por que ahí Zamora. Ay, conocí una misionera aquí en República Dominicana, Gabriela Zamora, mas nunca he sabido de ella. Y como vi el apellido Zamora, pensaba que usted era familiar. Y ella era de aquí, De Costa Rica, de Costa Rica. Sí, en Costa Rica Sí. hay varios Zamoras. ¿Sí? Yo estuve en Costa Rica en el 2004 y conocí a varios Zamoras, ¿sí? Que no... Ay, si usted sabe de ella, por favor, la necesito, es mi amiga. No he sabido más nunca de ella. ¿De qué iglesia sabe o de qué misión? Ella pertenece a la iglesia Senti, Centro Dominicano de Teoterapia Integral. Ella era misionera aquí en República Dominicana y luego se fue a Costa Rica. Ya, manda, voy a averiguar. Y quiero aprovechar también para también felicitarles a ustedes por ese curso tan interesante. De verdad, una amiga que también está conectada, Delsa Reyes, fue la que me envió el enlace para yo poder conectarme y de verdad que es un taller sin desperdicio. Es decir, ya yo había conocido de los evangelios, pero me ha ayudado para refrescar la memoria. Felicidades a ustedes y dándole la honra y la gloria a Dios por ustedes ser cumplidores de la gran comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, hay 55 personas, es un montón, ¿sí? Bueno, si sigue así, el grupo grande vamos a tener que trabajar en grupos, ¿sí? 1, 3, 4 grupos, ¿sí? Bien, consultas, comentarios, si no, para las indicaciones finales. Bien, las indicaciones finales es, miren, es muy importante, hermanos, hermanas, que lean el texto que les voy a enviar, coordinando con el hermano Mario. Es fundamental que lo lean para que así cuando estemos en la próxima sesión, el próximo sábado ya, además de discutir parte de la lectura, nos aboquemos a Marcos, ¿sí? Analizar algunos textos bíblicos, siempre comparando, pero sería bueno siempre que tengan ustedes ideas previas al texto bíblico, y la bibliografía que voy a mandar es bastante buena, ¿sí? Así que eso sí es, y los que van a seguir ya un programa, yo entiendo que tienen que sí cumplir, sí, con los resúmenes, entregarlos, ¿sí? Sé que hay otro grupo que quizás está más como de manera, no sé cómo llamarlo, sin
sin una matrícula a un programa, pero los que sí están por un programa deben entregar pues los resúmenes, ¿sí? Ya que es la forma como puedo evaluar, más si somos un montón de personas. Eso me va a ayudar si estamos cumpliendo, ¿sí?, con las exigencias mínimos del curso. Es ese resumen de 2 hojas máximo, ¿sí? Yo voy a Hermano, entregarlos una después consulta, el libro, hermanito. ¿sí? Del libro que vamos a hacer los trabajos, ¿usted lo tiene en PDF, hermano, todo el libro? Si lo pudiera compartir, hermano, creo que nos sería muy importante para poder bajarlo en nuestros archivos. No, eso vamos a hacer. Vamos a enviarles el PDF. Si lo pudiera compartir todo el libro, hermano, si lo tiene en PDF, le agradecería Sí, bastante, ¿verdad? sí. Para que lo comparta. Sí, Tengo una creo que- pregunta. sí. Hermano, Perdón. Sí, hermano Gerald. Ok, ¿hay algún link o algún correo a donde enviar las tareas, las asignaciones? Eso sí es una... Yo puedo pasarle al hermano Mario ¿Qué tiene? Mario tiene mi correo y o quizás mi WhatsApp. Coordino con Mario, ¿sí? El hermano Mario, para que les facilite los correos, ¿sí? Para que puedan enviar los trabajos. Hermano, solamente yo intenté entrar al curso anterior de libros históricos. No sé si hermano Mario puede ayudarnos con esto de poder explicarnos un poquito del programa que está realizando. No tengo claro cómo es el programa, los cursos que están haciendo, pero no sé si a mí me interesa saber un poquito el programa que tienen. Hermano Mario tal vez nos puede ayudar con esto. Sí, pasado los 5 podemos conversar, o en todo caso por WhatsApp conversamos, ¿sí? Por eso o se conecta, la idea de estas preguntas es hacerlo antes que inicie el curso, ¿sí? Antes de las 3 o después de las 5, o por teléfono estamos comunicando, o por el WhatsApp también, ¿ya? Bien, hermano. Gracias, hermano. Bien, ¿algo más? Bueno, creo que esas son indicaciones fundamentales, ¿sí? Los que están interesados en el programa deben cumplir con la entrega de los resúmenes, ¿sí? Es la forma como evaluamos, y que estén presentes en cada sesión, pues, ¿sí? Es fundamental. Después el tema ya más logísticos, obviamente en cuanto a la grabación, el hermano Mario es quien está encargado, ¿sí? Bueno, yo tengo, solamente sí me gustaría, estoy interesado en saber de qué partes proceden. Yo tengo de Venezuela, México, Colombia, República Dominicana. ¿Alguien más de otro lugar? No, yo soy acá de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Sí. Hermanos. Conocí Santa Cruz, hermano. ¿De dónde va? ¿De dónde? ¿Hermana Jimena? Colombia, Jimena Cardona. Sí, también tengo Colombia. Venezuela, México. Buenas tardes, hermano. Perú, Lima, Perú. Sí. Buenas tardes, hermanos de Ecuador, De Ecuador. ¿De qué parte de Ecuador, hermano? de Tulcán, provincia del Carchi. Yo viví 5 años en Quito, hermano. Buenas tardes, hermanos. Jesús de Lima, Perú. De Lima, sí, tengo de Lima, tengo varios de Lima. Buenas tardes, hermanos. Emanuel de Bolivia, Paz. Buenas tardes, hermanos. Soy Johanny Fariga de Perú, provincia de Huaral. Bendiciones, hermanos. Soy de Piura. Mi nombre es Mercedes García Castillo. Piura, Perú. Bendiciones a todos los hermanos. Mi nombre es Homer Corrales. Yo soy de Sincelejo, Colombia, de la costa norte colombiana. Buenas tardes, hermanos. Soy de Perú, Ica. Buenas tardes, hermanos. Soy de Perú, de Lima. Desde Cajamarca, Perú, hermano. Saludos. ¿De qué parte de Cajamarca eres, hermano? El mismo Cajamarca, hermano. Mira, yo también soy de allá. Qué bueno. Gracias. Saludos. Pero de Chota. Yo estoy en el mismo Cajamarca, hermano. Saludos.
Pastor, buenas tardes con todos. Soy de Perú, Ayacucho. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bien. Bien, hermano. Mire, hay un... Buenas tardes, hermanos. Soy de Arequipa, Perú. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por la enseñanza, hermano Gerson Zamora. Bendiciones. Bien, bien, hermana. Mis hermanos, que bendiga. Soy de Colombia, soy de Cúcuta, Colombia. Y bueno, es un placer esta enseñanza. Bien, hermanos, gracias. Amados hermanos, Dios lo bendiga. Soy de Chimbote, Perú, Antonio Valdivia, pastor en la iglesia de la profecía. Está bien. Bien, vamos a ir finalizando. Bueno, el distrito del... Me llamo Galicia, soy de Edo Vargas, Venezuela. Hermano Gerson, en resumen, debemos enviar a todos los que estamos viendo. Dice hermana María, hermano Gerson, en resumen, se lo debemos enviar todos los que estamos viendo el curso, o es un requisito para los que estudian en CBT. Yo pienso que esos aspectos lo van a tener que conversar con el hermano Mario, ¿sí? Si todos lo entregan, mejor, pues, ¿sí? Mejor también para ustedes, pues, ¿sí? Claro. Ya el tema de requisitos para un programa, básicamente el tema de programas, yo creo que también un hermano preguntó y el hermano Mario les puede aclarar ese asunto, ¿sí? Dice Geraldine Asparoga Braga, Venezuela. Perdón, hermano, el primer resumen es el próximo sábado. Ya no escuché sobre... Hola, buenas tardes. Marcos. Sí, hermano Angie, el próximo resumen es sobre Marcos. Sería bueno que revisen el sílabo. En el sílabo está la fecha indicada y las páginas, ¿sí?, del libro. Si tienen el sílabo, revisen por favor el sílabo. O sea, tienen que tener a la mano el sílabo en cuanto a trabajos. Bien, hermanos, hermanas, yo creo que vamos a concluir. Y así de paso, el hermano Mario ya se encarga de todo lo que tiene que explicar, que hay gente interesada. Y bueno, yo me voy despidiendo, Mario. Y en media hora te envío Mario, el texto. ¿Te parece? Ya, está bien. Muchas gracias, hermano Gerson, por su tiempo, su disposición por enseñar, ¿no? Estamos viendo el próximo sábado con la segunda sesión, minutos antes de las 3 de la tarde. Gracias. Bien, hermanos, hermanas, muchas bendiciones. Dios les bendiga, Dios los cuide.